Los que no saludé, en realidad casi todos. Buenos días. Vamos a comenzar hoy con un video de 5 minutos que me pareció bastante bueno para esta parte. ¿Qué es un discípulo? Que es el tema que estamos charlando. ¿Cómo quiero abrir este? Un discípulo es una persona que está comprometida a aprender y a seguir a alguien. Por lo tanto, todo creyente en Jesús es por definición su discípulo. A todo discípulo de Cristo nos fue dejada la tarea de discipular a otros o de hacer discípulos. Jesús dijo en Mateo 28, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Discipulamos a otros cuando juntos pasamos tiempo con Cristo, por ejemplo, al orar y al estudiar la Biblia. El discipulado no consiste simplemente en tomar un curso como muchas veces se piensa. Se trata de un proceso que dura toda la vida, en el cual vamos aprendiendo a seguir a Cristo en cada área de nuestra vida. El progreso es distinto para cada persona y sucede a medida que el mensaje del Evangelio va tomando mayor presencia en nuestras vidas. Una persona experimenta crecimiento en madurez cuando crece su amor por Cristo, por la iglesia y por el mundo. Estos tres amores están relacionados. El amar verdaderamente a Cristo debe producir en nosotros amor por la iglesia por la cual Él murió y por el mundo que Él busca salvar. Por otro lado, no podemos amar su iglesia sin amarlo a Él o sin amar el mundo que Él desea que la iglesia alcance. Y finalmente, nuestro amor por el mundo estaría incompleto si no incluye el deseo de que el mundo experimente el amor y la gracia de Cristo y de su iglesia. Cada uno de esos tres amores, entendidos de la manera correcta, debe de alimentar los otros dos. Pero, ¿cómo sabemos que estamos creciendo en amor por Cristo, por su iglesia y por el mundo? Existen tres áreas de nuestra vida en donde cada uno de estos tres amores debe crecer. En nuestro conocimiento, en nuestra identidad y en nuestro servicio. Conocer, ser y hacer. Jesús dijo, «Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza». Un error común es que visualizamos el crecimiento solamente en una de esas tres áreas sin darle importancia a las otras dos. Pero el verdadero crecimiento implica progreso en las tres áreas a la vez. Por ejemplo, crecer en nuestro amor por Cristo implica crecer en nuestro entendimiento de quién es Jesús, de lo que Él hizo y continúa haciendo por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Esto significa crecer en conocerle. Implica también crecer en nuestra relación con Jesús, experimentar su cercanía y aprender a desear lo que Él desea. Esto significa un cambio en quiénes somos. E implica también un cambio en nuestras acciones que refleje un mayor compromiso con Cristo. Si hablamos del amor hacia la iglesia, crecer en amor implica conocer más de ella como la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, la comunidad de discípulos y la ciudad celestial. Todas estas son imágenes que la Biblia utiliza para describir lo que es la iglesia. También implica experimentar de manera más profunda el gozo, la amistad, la responsabilidad de rendir cuentas, el apoyo y la confrontación de la iglesia. Esto significa que no estamos tratando de vivir de manera aislada a la iglesia. Además, el crecimiento en amor por la iglesia implica también que buscamos servir a la iglesia, utilizando los dones y las habilidades que Dios nos ha dado. Por último, nuestro amor por el mundo crece en la medida que lo conocemos mejor desde la perspectiva de Dios. Esto incluye que apreciemos más en el mundo la belleza con la cual Dios lo creó y al mismo tiempo que comprendamos mejor el quebrantamiento que existe en el mundo
por estar bajo la maldición del pecado. Amar al mundo implica también establecer relaciones significativas con personas que aún no conocen de Cristo. Además, implica que estamos invirtiendo tiempo en servir a otras personas alrededor de nosotros, conscientes de que nuestros esfuerzos traen sanidad y restauración temporal al mundo, como una anticipación de la restauración final que Dios hará. En conclusión, sabemos que estamos progresando si nuestro amor por Cristo, por su iglesia y por el mundo va creciendo en cuanto a lo que conocemos, somos y hacemos. El crecimiento en cada una de estas áreas y en cada uno de estos amores debe ser un proceso continuo que nunca termina mientras estemos aquí en la tierra. Lo que hace posible este crecimiento en la vida de una persona es la obra del Espíritu Santo, que nos ayuda a conocer y a creer el Evangelio de manera cada vez más profunda. En la medida que esto sucede, nuestro corazón experimenta un mayor amor y agradecimiento hacia Cristo, que se ve reflejado también en un mayor amor por su iglesia y por el mundo. Yo refrendo 100% lo que acabamos de ver. Esta es la esencia. La verdad que después de este video no sé ni si vale la pena seguir hablando, porque el discipulado es exactamente eso. Es conocer, ser y hacer. Pero bueno, ya que estamos acá voy a decir algo más. ¿Qué significa ser un discípulo en tu vida? Yo quisiera que cada uno nos hagamos esa pregunta. ¿Qué significa ser un discípulo en mi vida? Jesús nos llamó a ser discípulos y a hacer discípulos. Y a veces se nos hace difícil reconocer la importancia fundamental que tiene este mandamiento del Señor Jesús. Pues muchas veces no podemos llevar a alguien a un lugar donde nunca hemos estado. Yo no sé por qué en la iglesia actual y desde hace muchos años el discipulado es algo secundario. Se habla mucho de evangelismo, de ganar a otros para Cristo, y eso está absolutamente bien. Pero nos quedamos ahí. Muchas veces las personas llegan a la iglesia, y me estoy refiriendo a la iglesia en general. Yo no conozco bien cómo funciona Centenario, o sea, que puedo hablar con la total seguridad de que ustedes van a entender que no me refiero a ustedes, aunque ustedes caigan en la volteada también. Pero eso lo van a tener que decidir ustedes, no yo. Porque yo también caigo en la misma bolsa. Desafortunadamente, no estamos acostumbrados al discipulado porque cuesta. El discipulado tiene un costo muy alto, un compromiso muy alto, pero eso, como vimos ayer, es a lo que Jesús nos ha llamado, a un compromiso alto. No existe otro tipo de compromiso para Jesús. No es que si yo le puedo decir a Jesús, bueno, me comprometo, o Jesús me dice, mira, si te comprometes hasta aquí, dale, está bien, no hay problema. Yo quiero hasta aquí, pero si... No, Jesús no hace eso. Jesús nos dice, mira, lo que yo quiero es que te comprometas. Que tu prioridad, como vimos ayer, sea yo. Y que vivas de acuerdo a eso. Por eso este video habla de conocer, de ser y de hacer. Y las tres cosas corren juntas. Si yo soy un gran conocedor de la Escritura, pero eso no implicó de alguna manera que mi vida sea diferente, no solo no es bueno, sino que es condenatorio. Porque cuanto más sé y menos practico lo que sé, eso no se convierte en bendición, sino que en algún momento voy a tener que rendir cuenta de eso. Porque al que más se le dio, más se le va a exigir. Entonces, uno diría, bueno, entonces lo mejor es no saber mucho. No es eso lo mejor. Lo mejor es saber mucho, ser mucho y hacer mucho. Es decir, que las tres cosas corren parejas. Mi pregunta es una pregunta retórica, así que no necesito que nadie la responda. Si tuviéramos que hacer una lista de todos aquellos a quienes nosotros discipulamos, ya hemos discipulado,
¿Quién? Una pregunta. Yo hace un tiempo me vine a esta idea, y es verdad en la etimología de la palabra que discípulo tiene que ver con aceptar estar bajo disciplina. Bueno, el discipulado tiene que ver sin ninguna duda con eso, porque es un mandamiento del Señor Jesús. Entonces, en esencia, el discipulado es obedecer las últimas palabras que Jesús nos dejó cuando ascendía. Después lo vamos a ver. Es decir, vayan y hagan discípulos. Ese es un mandamiento. O sea que si nosotros hacemos discípulos, estamos disciplinadamente obedeciendo las palabras de Jesús. La palabra discípulo tiene una raíz de mártir. En realidad la palabra significa mártir, porque si nos ubicamos en la época de Jesús, un discípulo tenía por delante muchas posibilidades de ser mártir. Pero la palabra griega literalmente significa mártir. Pero Jesús no está diciendo que nosotros seamos mártires. Nos está hablando de un estilo de vida completamente abocado a lo que Dios nos ha pedido que hagamos. ¿Por qué? Porque no hay término medio en el llamado. Yo no puedo obedecer hasta ahí y decir, bueno, yo mucho no me voy a... Yo, está bien, soy salvo, conozco lo que es Jesús. Esta familia maravillosa. Ah, está bien, entonces todos acá son maravillosos. Muchas gracias. El Señor Jesús nos llama a un compromiso total. No hay medias tintas en el llamado. El problema es que a veces nosotros lo tomamos con medias tintas. Y somos creyentes domingueros que vamos los domingos a la iglesia y la pasamos bien, adoramos, alabamos, escuchamos la predicación, etc. Y nada más. Hacemos una especie de división entre la vida de iglesia y el resto de nuestra vida. Y Jesús nos dice, había un coro que se cantaba hace muchos años, que seguramente ustedes lo conocen, que decía, baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde trabajas, llévalo al mercado, a la plaza del pueblo. ¿Qué nos está enseñando ese coro? ¿Dónde me muevo yo? En mi trabajo, en mis estudios, en la plaza del pueblo, en el mercado. ¿Y qué me dice Jesús? Llévame ahí. Yo quiero estar en el mundo, no para estar en el mundo, sino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio a través del Espíritu Santo. Entonces, volviendo a lo que dije antes, tuviéramos que hacer esa lista de todas las personas que hemos discipulado. ¿Quiénes estarían en la lista? ¿Habría alguien en la lista? Porque como dije antes, el discipulado es muy costoso, implica mucho trabajo, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Muchas veces no hacemos discípulos porque ni siquiera sabemos qué es hacer discípulos, que es lo que trataremos de hablar. Me quedan 15 minutos. Es terrible esto, viejo. No, me pusiste un término muy duro. Apenas empecé. Es terrible, esto es terrible. Entonces, vamos a apurarnos. ¿Cómo hacer entonces para saber qué es un discípulo? ¿Cómo ser y hacer discípulos? Cuando vemos que el Evangelio no produce en la persona cambios radicales, por decirlo de alguna manera, o en mí no produce cambios radicales, tratamos de comenzar a pulir lo que hay afuera, en mi exterior, ese cristiano externo que todos ven, en lugar de desarrollar lo que hay adentro, en lugar de pulir lo que hay adentro, es decir, mi ser interior, mi relación con Dios, el cambio. Os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, ¿no es cierto? Eso dice Pablo. Y eso es lo que el Señor nos dice. Debemos transformar nuestras vidas. Cuando yo llego a Cristo, soy lo que soy, un desastre. Por eso Cristo me salvó, porque yo no tenía nada que ofrecer.
A partir de ahí, debo ir transformando mi mente. Debo ir metiendo en mi mente, en mi corazón, la palabra de Dios, y de manera que esa palabra cambie realmente mi vida, y no de afuera. No como aquellos cristianos que van en el coche discutiendo con su cónyuge a muerte, se bajan del coche y son pura sonrisa y felicidad. No, tienen que ser personas que viven cada día lo que se supone que deben vivir. Yo siempre digo, ¿por qué será que los cristianos a veces cuando estamos solos hacemos cosas que no hacemos cuando estamos con los otros cristianos? ¿Por qué será? Si yo tengo un hablar procaz horrible y voy por la calle insultando a los otros coches que son un desastre porque cómo maneja todo eso, pero cuando voy con otro cristiano, no. Digo, mirá a este hombre lo que hace, Dios te bendiga. ¿No? ¿Por qué hacemos eso, hermanos? ¿Saben? Yo no sé por qué lo harán ustedes si lo hacen. Probablemente no. Yo les voy a decir por qué lo hago yo. Lo hago yo porque en realidad no creo que Dios está conmigo. Porque si yo creyera que Dios está conmigo, como si estuviese Nico al lado de mí, no haría las cosas que hago cuando estoy solo. Una vez, hace muchos años, escribí un artículo sobre pornografía. Pornografía en la iglesia, entre los cristianos. Horrible artículo que tuve que escribir, pero me encantó escribirlo. Me tuve que meter en un montón de cosas que de otra manera no me hubiera metido, no viendo nada. No. Nunca en mi vida vi nada pornográfico, nunca. Y obviamente no lo voy a hacer. Yo me acuerdo de Job, que decía, hice pacto con mis ojos, ¿se acuerdan? Hice pacto con mis ojos. Bueno, y en ese artículo sobre pornografía, había testimonios de cristianos que habían sido esclavizados por la pornografía de una manera terrible. Y ellos lo contaban después de ser liberados. Pero en ese artículo siempre se hacía hincapié, todo el mundo hacía hincapié en una frase: el pecado de estar a solas. Porque en un hogar cristiano nadie mira pornografía si hay otro al lado de él. ¿Por qué? Porque nos cuidamos, las apariencias. Como si Dios no estuviera a mi lado, lo hacemos. ¿Por qué? Porque Dios nunca está fuera de nuestra vida. Si yo estoy viendo algo de pornografía, Dios está a mi lado y Él sabe lo que estoy haciendo. O sea, eso en todas las demás áreas. La realidad es, ¿por qué es que no hacemos cosas cuando estamos con otros y sí cuando estamos solos? Yo creo que debemos tener un compromiso más grande con Dios. Adelantamos rápidamente. Hacer discípulos no es solo enseñar a la gente sobre la Biblia, sino mostrarles cómo es una vida transformada. Lo voy a repetir. Hacer discípulos no es solamente enseñarle a la gente sobre la Biblia, sino que vean en mí cómo es una vida transformada. Entonces, ¿qué necesito primero? Una vida transformada. Porque en esencia el discipulado es transferencia. Cuando discipulo, ¿qué hago? Transfiero lo que soy. Si soy un hombre santo, voy a transferir un hombre santo. Pero si soy un hombre pecador, voy a transferir eso. No puedo evitarlo porque así soy. Entonces, yo primero debo ser un hombre transformado, una mujer transformada. Transformada por el poder del Espíritu Santo, por supuesto, no por algo externo, no tratando de hacer mejores cosas, sino permitiendo que el Espíritu Santo me transforme. Y me transforme de tal manera que mi vida refleje esa transformación. Entonces, mi santidad no va a ser una santidad artificial o impuesta. ¿Qué dijeron? Actuada. Fingida, actuada. Muchas gracias, muy amables. 10 a los 3. Entonces vos no. Vos menos 10, porque te aprovechaste de la... Actuado, efectivamente.
Muy bien. La famosa metanoia. La famosa metanoia, ahí no hubo. Vamos a ver rápidamente, Nico. No, ahora me pusiste en un brete. Me pusiste en un brete. Si queda trunco esto, es culpa de él. Definitivamente. Pero no importa. La gran comisión, las últimas palabras de Jesús al irse al cielo. Iba ascendiendo, dice la palabra en Mateo, mientras ascendía, dijo: toda autoridad me ha sido dada, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos la gran comisión se repite en los 4 evangelios y en Hechos, que es lo que vamos a ver ahora. En Mateo vemos la autoridad y el mandato. Cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos, uno siempre dice, bueno, el mandato, ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es? Si yo te digo a vos, Lucas, andá y comprá pan, ¿qué quiero que hagas en realidad? Que compres pan. No, acá no podés comprar pan. Entonces te digo, bueno, andá y comprá pan. El Señor Jesús dijo lo mismo. Vayan, es decir, en su vida, y el mandato real es, hagan discípulos. Ese es el mandato. Las últimas palabras de Jesús fue, hagan discípulos. Y yo creo que es uno de los mandatos menos obedecidos del cristianismo, porque no hacemos discípulos. Evangelizamos, sí, por supuesto, hacemos un montón de cosas para evangelizar, pero pareciera ser que nuestra tarea termina ahí. Marcos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Acá Marcos habla de la universalidad. ¿A dónde? A todo el mundo, a todas las etnias. Lucas, así está escrito y así era necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Aquí tenemos el mensaje. ¿Qué tenemos que predicar? Que Cristo murió y resucitó, y que se necesita acercarse a Él en arrepentimiento y perdón de pecados, para recibir el perdón de pecados. Juan dice, la paz sea con ustedes. Así como Él me envió, yo los envío a ustedes. Es decir, Él es el modelo. Entonces, cuando uno quiere ver qué significa ser un discipulador, tenemos que mirar a Jesús. Jesús es aquel que discipuló. Y por último, en Hechos, tenemos el poder y el programa. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, ¿cuál es el poder? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el programa? Toda la tierra. Por poco más de 3 años, el Señor Jesús estuvo discipulando a un número de discípulos, especialmente a los 12, pero tenía una cantidad mucho más numerada, grande de discípulos. Pero aún en el grupo había 3 que eran especialmente, digamos, la razón del discipulado de Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. Es decir, ellos fueron los únicos que estuvieron en la transfiguración, por ejemplo. Y vemos en el desarrollo de sus vidas cómo el Señor fue impactando la vida de ellos en forma especial. Los 12 fueron capacitados especialmente y los 3 íntimamente. Y el mandato a ellos y a nosotros es el mismo: hagan discípulos. Si bien el discipulado puede desarrollarse en un grupo pequeño, lo ideal es que sean una o 2 personas, siempre respetando el sexo, que sean mujeres con mujeres y hombres con hombres, y si es posible, más o menos la edad, aunque eso no es absolutamente imprescindible, pero uno se comunica mejor con los de su edad, ¿no es cierto? El otro día, no me acuerdo a quién le dije, hola vieja, a tu hija. ¿A quién fue que se lo dije? Sí, alguna de tus hijas, ya no me acuerdo a quién. Le dije, hola vieja. Me dice, bueno, no tan vieja. ¿Por qué? Porque nosotros, los de mi edad, para decir vieja es una manera de decir cariñosa, querida, ¿no es cierto? Por eso es bueno que el discipulado se haga
de personas que hablen el mismo idioma, que estén más o menos conectados de entrada, porque es mucho más fácil. ¿Qué elementos? Esto me pasé. ¿Cómo es que no lo dije? Bueno, acá lo fui diciendo, ¿no es cierto? El Señor no dijo hagan creyentes, oidores, convencidos, sino discípulos. Ese es el mandato de Jesús. No, para nada. ¿Qué elementos deben ser tenidos en cuenta al momento de hacer discípulos? Primero, identificar a la persona correcta. ¿Quién es la persona correcta? Primero, no voy a leer las citas bíblicas, bueno, por motivos... No, está bien. Pero anótenlas, léanlas en su casa porque son muy buenas. Tienen que ser personas fieles, personas que estén dispuestas a pagar el precio. No personas que digan, bueno, quiero estudiar, quiero saber un poco más la Biblia. No, personas que estén dispuestas a pagar el costo del discipulado. Porque si el costo del discipulado es costoso para el que discipula, también es costoso para el discipulado. Y las personas tienen que estar dispuestas a eso, que estén dispuestas a reunirse y ser discipuladas semanalmente, que digan, bueno, todos los martes a las 7 de la noche, de la mañana o cuando sea, nos vamos a reunir 1 hora para tal y tal fin. Y que las personas estén dispuestas a eso. Entonces, ¿cómo sabemos que la persona es fiel? Probándolas. Diciéndolo, bueno, para el martes que viene, quiero que memorices, no sé, tales versículos, tal pasaje de la Biblia. No le digamos Génesis 1:1, por ejemplo. No, tiene que ser algo más nutritivo, algo importante, que le cueste. Leete este pasaje y memorizate estos 5 o 10 versículos para ver cuál es el compromiso. Porque si una persona dice, yo quiero ser discipulado, pero no, memorizar no, porque... Bueno, tenemos que buscar discípulos que sean fieles. Por supuesto, ver cómo reaccionan a esas pruebas de alguna manera. Segundo, que estén disponibles, porque si no tienen tiempo para reunirse con nosotros semanalmente, bueno, ¿qué tipo de compromiso tienen? Puede ser que en alguna circunstancia una persona no tenga tiempo por X motivo, claro que sí. Pero debemos buscar personas que digan, yo quiero crecer, y ver ese compromiso. Y por supuesto que sean personas enseñables. Jamás se puede enseñar a un sabelotodo. Una persona que cree saberlo todo, bueno, es muy difícil enseñarle. No, él no. No hay de qué. No, es muy importante. Está muy bien. Después tenemos que hablar, vos y yo. ¿Alguien sabe de memoria 2 Timoteo 2:2? ¿Vos, José? Perfecto. ¿Nadie? Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso enseña a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. 4 generaciones de discípulos. Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. En un versículo Pablo nos está diciendo, de alguna manera, cuál es la esencia del discipulado. La esencia del discipulado es reproducirnos en otros. No para que José sepa más de la Biblia, sino para que José crezca de tal manera que después lo tome a Marcelo y lo haga crecer de tal manera para que Marcelo lo tome a Lucas, así no hace las cosas que hizo como hoy, por ejemplo. Y sí, no, porque estuvo mal. Y que Lucas después lo haga lo mismo con Nico. Eso es lo que dice Pablo. El discipulado no termina en el primer discípulo. El discipulado comienza con el primer discípulo. Que sepa, que crezca lo suficiente para discipular a otro, que ese otro discipule a otro y esto se forme en una cadena de discípulos y discipuladores.
conocer dónde se encuentran. Es decir, todos somos diferentes, contexto, edad, como decía antes, etc. También el nivel de espiritualidad. Algunos son personas nuevas, entonces vamos a tener que alimentarlos con leche. Otros son cristianos maduros, le vamos a tener que dar carne, espiritualmente hablando. Empezar de a poco e ir levantando la vara. Es decir, debemos definir un tiempo. Digamos, decimos, bueno, vamos a reunirnos durante 6 meses para estudiar los evangelios. Acuérdense que el estudio es, de alguna manera, la excusa para reunirnos con la persona. A mí no me interesa que al final de los 6 meses la persona sea bárbaro en saber qué dice Lucas, Mateo o Juan. A mí me interesa que ese conocimiento transforme a la persona. Entonces, el conocimiento nunca es conocimiento per se, es conocimiento con una segunda intención, y la segunda intención de que la persona sea transformada. ¿Cómo lo va a hacer? A través del discipulado. Entonces, si después de esos 6 meses vemos que el discípulo fue creciendo, que comenzó a aprender, decimos, bueno, nos reunimos un año más. Vamos levantando la vara. Ahora vamos a dedicarnos a las cartas. Porque la enseñanza que tenemos en los evangelios no tiene nada que ver con las cartas. Entonces, aprendamos lo que dicen las cartas, porque las cartas son la explicación de los evangelios. Entonces, y ahí vamos creciendo, levantando la vara, transformando al discípulo cada vez más, instándolo a discipular a otros, ver cómo su discipulado de otros va creciendo e influyendo en las otras personas. Es decir, el discipulado es vida, es transformar al otro transmitiendo vida, transmitiendo lo que yo soy. Por eso es tan importante que yo sea lo que deba ser. Porque si el discipulado es transferencia, voy a transferir lo que soy, sea bueno, sea malo. Yo puedo fingir un poco con alguien, pero si me involucro en el discipulado, no voy a poder fingir toda la vida. Él se va a dar cuenta de quién soy verdaderamente. Por eso debo ser lo que Cristo dice que debo ser. 4, relacionarnos con nuestros discípulos, compartir tiempos con ellos. Es decir, no solamente estudiar la Biblia, ir juntos a ver un partido de fútbol o de rugby con el hijo de Analía, por ejemplo. Hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es importante que mi discípulo me vea cómo soy en los eventos normales de la vida. Ir a tomar un café, un bar, reunirnos, hablar de cualquier cosa, de política, del fútbol, de la iglesia, de tu vida. Es decir, que la gente vaya viendo cómo soy en la vida diaria. Inclusive puedes invitarlo a hacer un arreglo en tu casa. Vení, vamos a pintar juntos, tengo que pintar la verja del jardín de mi casa. Vení, vamos. Y te lo llevas a pintar. ¿Por qué? No, es importante ir a pintar. Aparte te viene re bien, por supuesto. Empezamos mal, ¿eh? Sí, empezamos mal. Lucas, ahora no sé. ¡Ay, la influencia! Muy bien, muy bien. Pero es importante eso, porque nos vean actuando en la vida normal y que nuestra vida normal sea una vida cristocéntrica y que cuando me dé el martillazo infaltable en el dedo gordo, que mis palabras sean palabras de bendición y que él se dé cuenta que lo que salió de mí no fue fingido, sino fue real. Es decir, que me vea como soy, que me vea cómo vivo en la vida cotidiana. 5. Enseñarles cosas que los ayuden a cambiar, a transformar la vida. No solamente estudio bíblico, sino tiene un problema. Hoy estuvimos hablando con José acerca del perdón. Y no José, pero mi discípulo tiene un problema con el no perdonar. Bueno, enseñarle qué es perdonar. ¿Y cómo le enseño? Le enseño explicándole cómo lo hice yo, cómo fue que lo aprendí. Yo estaba en una iglesia, cuando nos convertimos con Diana, nos convertimos en el ministerio, bajo el ministerio de mi tío, Carmelo Terranova, un gran pastor y maestro de la palabra. Ya murió, ya está con el Señor hace más de 22 años, en el 99. Él después fue llamado a Puerto Rico, se fue a Puerto Rico y yo quedé solo en la iglesia. Él me discipuló los primeros años y me hizo crecer a pasos agigantados.
gracias a Dios por él. Pero después en la iglesia ya no había quien me discipule. Entonces yo me di cuenta que había llegado a un techo, que leía la Biblia, leía libros, aprendía más, pero mi vida no cambiaba como yo quería que cambiase. Una vez vino a mi iglesia un hermano de Rosario que se llama Guillermo Dona María, un gran hombre de Dios, y yo le expliqué mi situación, porque él habló de la importancia de vivir una vida cristiana transformada. Yo le expliqué mi situación y le dije, mi iglesia no pertenecía a ninguna denominación, entonces yo no podía ir a los bautistas o a los hermanos libres y decirle, ¿tenés alguien que me discipule? Yo no podía ir a otra iglesia, yo necesitaba a alguien así. Entonces le expliqué a Guillermo esto y él me dijo, tengo a alguien que te puede discipular, pero no sé si tendrá tiempo porque tiene muchos discípulos. Pero le voy a preguntar, una persona de mi congregación conocía a esta otra persona y me dijo, de entrada, así con un espíritu de favor, etcétera, de alegría, no te va a discipular jamás. Entonces me hizo sentir un fervor maravilloso, fue maravilloso. Y yo dije, bueno, está bien, yo no sabía qué decirle. Pero resulta que Guillermo habló con esta otra persona y él le dijo, sí, que se comunique conmigo. Y yo comencé a discipularme con él. Misionero, se llama Randy Wittig. No sé si alguna vez lo escucharon. Está vivo, está viviendo en Estados Unidos. Él desarrolló un programa, un ministerio llamado Desarrollo Cristiano, que editaba la revista Apuntes Pastorales. No sé si para mí la mejor revista en español que se ha editado nunca, maravillosa. Y Randy me discipuló durante años. Nos reuníamos con él y nos hicimos amigos hace ya más de 40 años, hoy seguimos en contacto, seguimos siendo amigos, pero gracias a él, gracias al Señor, que a través de él me permitió romper esa barrera y me enseñó a crecer de una manera diferente. Gracias a él fui a estudiar al exterior, es decir, él dio mucho por mí y lo ha hecho por con muchas otras personas. Gran parte de su ministerio fue de discipulado. Entonces uno dice, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo quiero reproducir personas que después tengan impacto en otras personas, que tengan impacto en otras personas. Y así enseñarles a cambiar la vida, a transformar su vida, de tal manera que puedan transformar también a otros. ¿Transformarlos en qué? Creencia, comportamiento y propósito. Es decir, saber qué creo profundamente, que esa creencia modifique mi comportamiento y que ese comportamiento se vea en un propósito a seguir. Timoteo 3, 1 al 5, esto lo voy a leer. Timoteo 3, 1 al 5 dice, hombre sin Cristo puse yo de título, esta es palabra fiel, si alguno anhela, segunda Timoteo, estoy leyendo cualquier cosa, segunda Timoteo 3, 1, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos, porque son estos los que se meten en las casas, bueno, esto ya después lo pueden leer ustedes, pero después Pablo en el versículo 10 dice, pero tú, estos peros de Dios que son maravillosos, está marcando qué son los hombres pecaminosos, desobedientes a Cristo, etc. Y dice, pero hay otros hombres. Y dice Pablo, pero tú, fíjense lo que es el discipulado, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Y después dice mis persecuciones y padecimientos. Es decir, ¿quién fue Timoteo? Una réplica de Pablo. Cuando Pablo dijo, imítenme como yo a Cristo, se lo estaba diciendo a Timoteo y a nosotros. ¿Y qué hizo Timoteo? Lo imitó.
imitó a Pablo como Pablo imitó a Cristo. Y eso es la esencia del discipulado, que mi discípulo me imite. Pero como decíamos antes, para que me imite, tengo que ser imitable, en el buen sentido de la palabra. Tengo que tener que imitar. Enseñarles a construir futuros líderes, que acá está 2 Timoteo 2:2. Es decir, no solamente discipularlos, sino hacer que ellos también sean discipuladores, que se conviertan en discipuladores, que sea una cadena de discipuladores, que no sea uno a uno y nada más, sino uno a uno y a otro, y que sea multiplicador el efecto, y que de esa manera podamos llegar a la sociedad de una manera más perfecta, más abarcativa. Y por último, desafiarlos. Decirles, bueno, ahora vamos a tomar el riesgo tal o cual riesgo, vamos a hacer tal cosa, vamos a ir a evangelizar casa por casa. Yo me acuerdo cuando era chico, cuando no era creyente, pero vivía en la iglesia. ¿Pero eras evangelizador? No, tampoco, era pecador, no era creyente. Pero en mi iglesia se predicaba de casa en casa. Íbamos de casa en casa, yo no iba, por supuesto, pero los cristianos iban de casa en casa predicando. Eso lo hemos perdido, lo hemos cedido a los testigos de Jehová. Hoy ya no lo hacen por la pandemia, pero lo hemos cedido ese privilegio de poder ir casa a casa y decirle, Dios te ama, y explicarles. En mi iglesia, cuando yo ni existía, cuando al principio que mi abuelo era pastor, había una señora que se convirtió poderosamente, pero no sabía leer y escribir. Pero le encantaba la palabra. Entonces hizo que en su Biblia le marcaran una serie de versículos, una especie de cuaderno evangelístico. Y entonces ella iba a predicarles el evangelio y le decía que el Señor te ama, y le decía, mire, lea. Y le ponía la Biblia y le hacía leer a la persona. Ahora lea esto, y evangelizaba así. ¿Por qué? Porque lo que había en su corazón era tan impactante que no lo podía sostener. Y no sabía ni leer ni escribir, pero enseñaba a evangelizar. Enseñaba lo que podía. Presentarles a otros cristianos fieles. Que no se crea el discipulado que yo soy el tipo perfecto, piadoso, que todo lo sé. No, que se dé cuenta y que yo le diga, mirá, esto no lo sé. Nunca lo experimenté. Si por ahí no estoy casado y estoy discipulando a alguien que se quiere casar, poder llevarlo a un matrimonio piadoso y decirle, mirá, así se comporta un matrimonio piadoso. Mostrarle la vida de otras personas que viven vidas pías, piadosas. Entonces, no solamente soy yo, hay otros como yo. Vení, te los muestro. Involucrarlos en la iglesia local, por supuesto. No es, si yo evangelizo a mi vecino y lo discipulo, que sepa rápidamente la importancia de involucrarse en una iglesia local, que es ahí donde voy a ser discipulado, donde voy a tener comunión, donde voy a poder utilizar mis dones espirituales, donde voy a poder vivir la vida que Cristo quiere que viva en comunión. Y hacerlos constructores de materiales para enseñar. Ahora, bueno, ahora yo no sabía si decir celoso o no, pero se lo voy a decir. Claro, total, después me voy, no hay problema. Me quedo sin poste, entonces no lo digo. No, es imperioso, hermanos, que tomemos notas de las predicaciones y los estudios bíblicos. Es imperioso. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Si no lo hacemos ustedes y yo, nos olvidamos. Yo no sé de qué predicar. Yo hace 3 domingos no voy a la iglesia porque fui a otras iglesias. No sé, el último domingo no tengo idea de qué predicó el pastor. La verdad que no me acuerdo. Tendría que hacer memoria tratando de ver de qué predicó. Pero la verdad que no me acuerdo. ¿Por qué? Porque no tomé notas. Entonces, si nosotros nos acostumbramos, yo por años tomé notas de todos los mensajes y ponía, y en la Biblia marcaba. Si yo le mostraba mi Biblia, yo tengo preguntas, dudas en la Biblia, me voy metiendo, teniendo un montón de notas en mi biblioteca, en mi computadora, tengo notas por donde se les ocurra. ¿Por qué?
porque cuando discipulo necesito todos esos materiales. Que no vaya simplemente a un comentario bíblico para explicarle al otro cómo es Mateo, qué significa Mateo 12:1, sino que yo me haya metido en un estudio y que le pueda decir, mirá, esto me transformó a mí. ¿Y cómo lo hice? Teniendo materiales para enseñar. Anoten los estudios bíblicos, las predicaciones. Quizás no todas las predicaciones y ni todo lo que dicen, pero cuando yo vengo aquí, me manda Nico todas las predicaciones de ustedes y yo tomo notas de todas. Algunas son muy buenas, otras son buenas y otras más o menos. Las más o menos, bueno, no lo voy a decir. No, esa no. No, pero en todas, sin excepción, yo recibo bendición. En todas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque me obliga a prestar atención. Si yo escucho y no entiendo algo, bueno, sigo adelante, ya entenderé. Pero si yo voy anotando, digo, ¿qué dijo? Entonces pongo un signo de interrogación y después puedo preguntarle, ¿qué dijiste acá? ¿Por qué dijiste esto? Pero si no tomo nota, las dudas pasan, nunca las aclaro y nunca me voy nutriendo de un montón de materiales de otras personas a través de las cuales Dios me habla. Porque no es que José me habló en esa predicación, me habló Dios a través de José. Y Dios utiliza a todo el mundo de diferentes maneras. Entonces yo tengo que estar prestando atención y anotando. Por eso es importante que seamos constructores de materiales. Que cuando alguien diga, ¿me discipulás? O cuando yo le diga a alguien, te quiero discipular, tenga un montón de materiales. Es decir, mirá, vamos a hablar de este tema. Y yo pueda ir a lo que ya el Señor fue trabajando en mí. Filipenses 2, 5 al 11. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios nos exaltará, hermanos, cuando nosotros cumplamos su palabra, cuando nosotros dediquemos tiempo y esfuerzo al discipulado. Y por último, en última instancia, la meta es que el discípulo llegue a ser como su maestro y hacer lo que él hacía. Que Dios lo bendiga y bueno, casi. No, porque no. Y ahora es cortita, puede hacerla. Ahora pregunta esa. A él me preguntó, ¿viste? Cuando dijiste. después. Que Dios lo bendiga. No sean rebeldes.